En otras miradas hoy entrevistamos al diputado del Partido Socialista Gonzalo Sibila, un joven legislador con una serie de propuestas nuevas, debate en profundidad los grandes temas que están hoy planteados en la Comisión de Hacienda de la rama baja parlamentaria, entre ellos el presupuesto, la discusión de la nueva institucionalidad que tiene el FONDES, el Fondo para el Desarrollo, que va a atender a las pequeñas y medianas empresas y también a ese universo muy especial y muy típicamente uruguayo como es el cooperativismo. El nuevo talante del presidente Vázquez, el cambio de rumbo, la agenda del nuevo gobierno forman parte de este encuentro en el siguiente reportaje. Bienvenidos. Amigos, estamos conversando con el diputado socialista Gonzalo Sibila. Habíamos conversado contigo, gracias por recibirnos en tu despacho, previo a asumir con todas aquellas ilusiones y con todo ese universo que comenzaba a abrirse delante de tus ojos. Hoy, instalado ya en el Parlamento, los primeros grandes debates, esta primera experiencia, Comisión de Haciendas, la que va a tener bajo su consideración el tema del presupuesto que marca prácticamente el quinquenio del punto de vista económico de lo que va a ser la administración del doctor Tabaré Vázquez. ¿Cómo te vas sintiendo en este nuevo rol? ¿Y cómo asumís estos desafíos que además son muy significativos, muy fuertes, muy poderosos por el índice de temas que has elegido para trabajar en este espacio político? Bueno, cuando me preguntan digo que estoy reconociendo terreno todavía. Es un espacio nuevo que lo tomo, como hablábamos aquella vez, Leonardo, como un espacio de militancia, es eso. Venimos acá con nuestras ideas, con nuestro proyecto de país, que es el proyecto del Frente Amplio, con los énfasis propios y la perspectiva de largo plazo propia del Partido Socialista, y venimos a militar. Entonces, bueno, reconociendo terreno en otro espacio de militancia, que tiene un componente que se juega acá adentro y tiene un componente muy grande que se juega afuera, ¿no? Que tiene que ver con la articulación con el conjunto de la sociedad, la vida de los sectores populares que nosotros queremos expresar, queremos representar, esa tarea de representación que es una tarea esencialmente política y esencialmente propia de los parlamentarios. Conformado el gobierno, hay un espacio de diálogo con la oposición. Hay un interés del presidente de la República de mantener con todas las fuerzas políticas un contacto muy preciso, incluso integración ya aceptada por ambas partes para conformar organismos de Estado, sobre todo en el rol de Contralor y también el pedido de acompañar algunos proyectos. ¿Cómo has visto ese primer movimiento y cómo de alguna manera tiene su caja de resonancia acá en el Parlamento? Bueno, bien, nosotros tuvimos una primera reunión con Tabaré y con Raúl, estaban también los compañeros que integran el Consejo de Ministros, la bancada en pleno, tanto de diputados como de senadores del Frente Amplio, e intercambiamos sobre el relacionamiento en este proceso, este periodo de gobierno que se inicia, y bueno, de parte del propio compañero presidente y de todos y cada uno de nosotros, la disposición a tener un diálogo fluido, permanente, a que bueno, todas las situaciones puedan en la medida de lo posible conversarse. Somos parte de una misma fuerza política, tenemos un mismo programa, entonces más allá de los roles diferentes, que también implican muchas veces ritmos y decisiones diferentes, esa voluntad de conversar, de acordar, de dialogar, es una voluntad que a nosotros nos parece fundamental. De la misma forma se expresó, obviamente distinto, pero como también una voluntad política del gobierno, la necesidad del diálogo y el intercambio con la oposición. Y eso también nos parece saludable. Hoy parece que hay incluso, vamos a ser claros, se va un presidente con un altísimo índice de aprobación, con un estilo muy propio de gobierno, llega un expresidente a volver a ocupar ese rango, ese cargo, el más alto de las dignidades que ofrece una nación, con un perfil distinto, más ejecutivo, más de tomar decisiones, más de ser el centro y de llevar un poco la línea de conducción. ¿Cómo has visto ese trasvase de una administración a otra, a pesar de que son de un mismo partido, pero que hay acentos, tonos y enfoques y propuestas que han sido distintas y que han de alguna manera, por estas horas, vertebrado focos de discusión o de cierta tensión visibles desde la opinión pública? Hay una primera característica diferente que tiene que ver con la exposición pública, ¿no? Pepe hablaba continuamente y le hablaba a los medios de comunicación de forma permanente y a través de ellos a la sociedad. Tabaré tiene un manejo distinto de la comunicación, un manejo más administrado, aparece cada tanto y aparece con algunas ideas o algunas propuestas o ejerciendo alguna función de gobierno específica. Eso es un diferencial, tiene que ver con un estilo, como decías.
Creo que no se ha todavía visualizado eso en acciones concretas de gobierno, en términos de decir esto es muy diferente a lo anterior, porque además no es razonable que así sea, somos una misma fuerza política, acá hay una continuidad y nuestra aspiración es a que el proceso que ha iniciado la izquierda en 2005 se profundice, ¿no? Pero te pongo otro No ejemplo. compartimos esa visión refundacional que a veces aparece por ahí de que bueno, cada uno que viene pone su impronta y no importa lo anterior, o sea, sí, cada uno tiene su impronta, pero hay una continuidad y hay una acumulación que hay que respetar y que valorar, ¿no? Te pongo como ejemplo para el presidente Tabarás, que según ha trascendido en algunos medios, el estado de situación económica en la que el país está, el déficit fiscal, los niveles de endeudamiento, las obras e inversiones que el gobierno proyecta y piensa hacer, especialmente en el área de la infraestructura. Se habló de un shock o de un proceso continuo a lo largo de 5 años para mejorar esos niveles de comunicación, sobre todo para los sectores productivos y la exportación. Han marcado puntos de inflexión. Y lo decía en las últimas horas el expresidente Mujica, bueno, tal vez no se pueda tener todos los recursos para cumplir con los objetivos o las promesas de campaña electoral. Y ahí hay claramente una visión distinta. ¿Cómo se compatibiliza eso? Creo que hay una visión distinta que obedece a un contexto distinto. O sea, cuando nosotros en el año 2009 tuvimos que, como fuerza política y como gobierno, pensar un presupuesto, lo hicimos en función de las expectativas de crecimiento y de las condiciones de inserción internacional, comercial, etcétera, del país del año 2005, proyectadas al año 2010. Cuando en el 2010 tuvimos que hacerlo, lo hicimos de la misma manera, parados en 2010 y proyectando 2015. Y hoy lo vamos a hacer en otro lugar, ubicados en otro momento histórico, en otra coyuntura. Aunque se diga que se ha gastado más de lo que se debió gastar durante los últimos 5 años y que eso de alguna manera comprometió en algunos proyectos, le dejó un poco las manos atadas a la nueva administración. Es un poco lo que se ha escuchado, se ha visto o se ha planteado desde algunos actores del actual gobierno. Bueno, eso no ha sido planteado por el compañero presidente de la República y yo creo que en realidad no es esa la explicación de las restricciones que puede tener que afrontar el Uruguay en los próximos 5 años. Nosotros lo dijimos en la campaña, no sé si muchos compañeros lo planteaban, pero nosotros sentíamos la necesidad de plantearlo, que en realidad venía una etapa distinta para el Uruguay, porque hay un contexto internacional y regional diferente. Crisis en Brasil, crisis en Argentina. Y gran parte de lo que se discutía en la campaña era si en un eventual escenario de crisis o de restricción económica, Uruguay iba a seguir adelante con políticas de inclusión social, de trabajo, de transformación de su matriz productiva, etcétera, o iba a ir para atrás porque iban a gobernar sectores que lo único que iban a hacer era defender las ganancias de unos pocos. Ahí es donde se ven los pingos, digamos, ¿no? En el momento en que vos empezás a tener algunas dificultades o algunas restricciones, no es el escenario de bonanza en el cual vos podés decir, hago esto, pero también hago esto otro, y también las políticas sociales, y también, no, bueno, ahora, si hubiera algún tipo de restricción, vamos a tener que decidir, y vamos a decidir a favor de los que debe decidir el Frente Amplio, de los sectores populares, de los trabajadores, del desarrollo del Uruguay con inclusión, con integración social, y ese era el debate de la campaña, y ese debate se va a tener que traslucir en acciones en estos 5 años. ¿Qué les pidió el presidente a ustedes, justamente frente a estos puntos de inflexión? Yo sé que ustedes han trabajado mucho con el tema del Fondes. El presidente acaba de hacer un decreto por el cual le da un nuevo rango institucional al Fondes, lo mismo ha hecho con el Plan Juntos. Fueron dos buques insignia de la administración Mujica, dos de los más importantes. ¿Cómo has visto la resolución de este tema? Yo creo que son dos situaciones distintas, la de Plan Juntos y la de Fondes, ¿no? Que tienen sí algunos aspectos en común. En relación a Fondes, el Fondes fue creado por un decreto en el año 2011. Ese decreto fue después modificado por sucesivos decretos y funcionó bajo la órbita de ese decreto presidencial. Nosotros siempre dijimos, y el propio gobierno asumió, que esa era una institucionalidad precaria, digamos. Cuando vos generás un fondo como este por vía de decreto, eso está a los vaivenes de la voluntad política del gobierno que venga. Entonces hubo una decisión que tomó el gobierno anterior de institucionalizar el fondo por vía legal. Y por eso mandó un proyecto de ley, que lo mandó muy sobre el final de la legislatura, institucionalizando el Fondes y corrigiendo algunos aspectos de lo que era ese Fondes creado por decreto. Este gobierno envía otro proyecto de ley. El proyecto anterior se archivó porque se archivan todos los proyectos que no fueron sancionados en la legislatura. Puede obviamente desarchivarse, pero al día de hoy lo que tenemos es un proyecto del actual Poder Ejecutivo que tiene el mismo objetivo que el proyecto del Ejecutivo anterior: institucionalizar el Fondes por vía legal. La discusión se genera en torno a los contenidos del proyecto, ¿no? O sea, el objetivo de institucionalización legal del Fondes está.
¿Por qué queremos institucionalizar el Fondes por vía legal? Porque, bueno, creemos que es un buen instrumento, creemos que en este país falta financiamiento y apoyo para determinados sectores productivos y sobre todo para los sectores cooperativos, de la economía social, de la autogestión. Entendemos, y eso está planteado en el programa del Frente Amplio, que esos sectores son muy importantes por su dinamismo productivo, pero también por su efecto social, por su efecto redistributivo, por lo que implican en términos de cómo se conciben las relaciones de producción, las relaciones de trabajo, donde no hay un patrón y un obrero. Y este proyecto incorpora otro aspecto más que no estaba. Ahora lo vamos a ver, pero quería dejarte planteado para después de la pausa. Desde la oposición también se han hecho críticas. Se dice que no se les ha permitido conocer el destino de 50 millones de dólares, que incluso hubo pedidos de informe nunca respondidos, y que preocupa que una masa de 100 millones de dólares, 50 estén ya invertidos y otros 50 no, pero que no hay todavía claridad frente a este tema. Es una crítica que habrás escuchado. Después de la pausa conversamos sobre eso. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la violencia doméstica tiene muchas formas y todas limitan el libre ejercicio de tus derechos. Contás con una ley que protege tu integridad física y emocional, tu libertad y tu seguridad. No te calles, la violencia doméstica es un delito. Denunciala. Conoce más en impo.com.uy/violencia doméstica. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. El Fondes ha sido uno de los temas de más debate, incluso en la interna del propio Frente Amplio. Tú explicabas los objetivos, las razones por las cuales llega un nuevo proyecto de ley. Desde la oposición, te decía, se señala que hay mucha información que la oposición no conoce sobre el destino de 50 millones de dólares más o menos, que son los que el Fondes ha invertido hasta ahora, cifra más, cifra menos, y que necesitan tener una claridad mayor para conocer qué destino se le dio a esos recursos que son de la sociedad uruguaya. Y paralelamente también señalan, si existe la Corporación para el Desarrollo, creada para proyectos de economía social, ¿por qué el Fondes? Bien, la Corporación Nacional para el Desarrollo no fue creada para proyectos de economía social. La Corporación Nacional para el Desarrollo tiene otras finalidades. El Fondes tuvo en su primera etapa una finalidad y tiene hasta ahora una finalidad específica, que es apoyar proyectos de economía social, y por eso la necesidad de un instrumento distinto. Son sectores con un comportamiento económico distinto y con unas necesidades particulares respecto de otros sectores que en general en instrumentos indiferenciados que apoyan bien a proyectos capitalistas o a proyectos de economía social salen perdiendo por razones de mercado, digamos, que son las que dominan en ese tipo de evaluaciones, ¿no? Con este tipo de instrumentos. Entonces se necesitaba un instrumento específico. En cuanto al rendimiento de ese instrumento, se va a informar debidamente el balance de todo este proceso de lo actuado hasta ahora por el Fondes. Los números obviamente son números que tienen que ver con dineros públicos y que se van a conocer y analizar. Y además está la voluntad expresada por el gobierno anterior y por este de avanzar en controles, en supervisión de la viabilidad de los proyectos, en un montón de factores para los cuales la institucionalización por vía legal ayuda. A esta iniciativa. El ha sentido que no ha estado incorporado en el debate y en la creación del proyecto. Bueno, sobre todo justamente por eso, por ser un proyecto que tiene como enfoque la economía social. Y tienen dudas, tienen resquemores. Y estamos hablando de la central obrera. Bueno, ahí vamos al debate sobre el proyecto en sí, ¿no? A nosotros también nos generan algunas dudas algunos de los contenidos de este proyecto de ley. No porque sea peor ni mejor que el proyecto anterior, es distinto. Este proyecto incorpora dentro de los sujetos de crédito y de apoyo del Fondes también a las pequeñas y medianas empresas. Esa es una primera diferencia. Y eso genera un debate que es razonable que se genere porque el concepto del Fondes anterior era el apoyo a la economía social y la autogestión.
este proyecto incorpora otro actor más, ¿sí? Otro actor que también está establecido en el programa del Frente Amplio, que debe ser apoyado de forma especial, porque tiene dificultades muchas veces para encontrar financiamiento y para viabilizar sus proyectos en un mercado muy hostil. A pesar que existe una dirección en el Ministerio de Industria que se dedica a eso. Existe una dirección en el Ministerio de Industria que se dedica a eso y existe una agencia que se llama Agencia Nacional de Desarrollo, que no es la CND, es otro instrumento, que se abocaría también al financiamiento de este tipo de proyectos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tantos instrumentos? ¿Por qué dilapidar tantos recursos? ¿Por qué crear tantos componentes para ir a una misma finalidad? ¿Por qué no hacer un solo instituto con esto y que tenga el más amplio consenso nacional? Yo soy partidario de la coordinación interinstitucional y de tratar de simplificar lo más posible las burocracias, digamos, ¿no? Sucede que son organismos con cometidos distintos. La dirección vinculada a pequeñas y medianas empresas en el Ministerio de Industria es una dirección que planifica la política industrial hacia ese sector productivo. Este intento es un intento que tiene que ver con el financiamiento, con el fondeo de determinados proyectos, que es una cosa diferente. Lo importante es cómo se relacionan, cómo se articulan, y en ese sentido hay también un proyecto que ha llegado al Parlamento que se denomina de Sistema Nacional de Competitividad, que incorpora a distintos actores con el objetivo de coordinar este tipo de iniciativas y de organismos. Ahora bien, te decía, hay un primer debate. El primer debate es si es el mismo instrumento el que debe financiar a cooperativas y proyectos de autogestión y a pequeñas y medianas empresas, porque son proyectos cualitativamente distintos. Sí, no es lo sin duda. mismo una pequeña y mediana empresa que un actor de la economía social y solidaria o del cooperativismo o de la autogestión. Entonces, ahí hay una primera Y discusión. además hay exigencias planteadas en ambos casos, plan de negocios, certeza de lo que se va a hacer y posibilidades de repago. Bueno, eso está bien, eso es importante. Y sobre eso no hay en realidad una discusión El PCBT puso algunas conceptual críticas muy respecto grande. a eso. En todo caso es cómo se instrumenta, ¿no? Exactamente. Es decir, cómo se instrumenta para que no salgan perdiendo justamente los proyectos que tienen más dificultades, que en general son los de la economía social, por una razón clara. No acceden fácilmente al crédito, sin duda. No acceden fácilmente al crédito y además sucede que hay una parte de esos proyectos, que no son todos, ni tampoco la mayoría, pero son los proyectos capaz que más grandes que se han conocido en el país últimamente, que son de empresas recuperadas por los trabajadores. Hablemos de Pluna, por ejemplo, Alas Uruguay. Hablemos de Alasú, hablemos de Envidrio, de Funza, ¿no? O sea, ese tipo de proyectos son proyectos en los cuales los trabajadores vienen a tratar de recuperar una empresa que fue fundida por el capital privado. Y en general los movimientos del capital privado tienen que ver con rentabilidad. O sea, si se van de ese lugar, no es porque se fundió el capitalista, que en general los capitalistas no se funden, lo sabemos bien, se funden las empresas, pero no los capitalistas. Es porque ese capital fue a parar a otro lado que era más rentable. Por lo menos en la mayor parte de los casos sucede así. O sea que ese sector es un sector con dificultades para poder realizar una inversión y que esa inversión redunde en buenos resultados económicos. Entonces, hay una dificultad añadida. A veces se habla de proyectos fracasados. Y bueno, los primeros proyectos fracasados fueron los proyectos de los capitalistas que conducían esas empresas, ¿no? O sea, acá se fundieron empresas con costos humanos y económicos enormes y hay un conjunto de trabajadores que quieren mantener su fuente de trabajo, mantener un sector productivo, seguir aportando producción al país y que tienen dificultades, obviamente. No tienen todas consigo cuando inician este tipo de proyectos. Y en otro tipo de proyectos cooperativos hay también problemas de escala, de inserción en el mercado, dificultades a veces que tienen que ver con la gestión de las Ahí está unidades esperando, por productivas. ejemplo, el emprendimiento de Marchenicena, donde vive prácticamente toda la población de la ciudad, de Empalme Olmos, Sí, en fíjate el si departamento será de importante. Canelones. Una empresa que además ha sufrido a lo largo de los últimos 20 años sucesivas crisis y cierres, incluso con intentos cooperativos de por medio. Y el fondo tiene mucho que decir ahí, o por lo menos esperan respuestas del fondo. Sí, sí. ¿Qué pasa con todos estos temas? ¿Hay solidaridad, hay comprensión? Esto yo creo que es una mirada que quiero preguntarte si es similar en todos los partidos políticos que están debatiendo este tema en la Comisión de Hacienda. Yo creo que no, es muy políticamente correcto decir que estamos de acuerdo con el cooperativismo, porque hay un montón de cooperativistas en la vuelta y el Uruguay tiene una gran tradición cooperativa y además se asocia el cooperativismo con algo bueno, ¿no? Con un tipo de emprendimiento productivo que tiene un sentido solidario, de cooperación, de juntarse De desarrollo en conjunto. colectivamente. Pero yo creo que los partidos de la oposición no apuestan seriamente al cooperativismo, entendido como autogestión de los trabajadores, porque, bueno, privilegian una visión capitalista de la sociedad y de cómo deben resolverse las relaciones productivas.
El cooperativismo se inserta dentro de un sistema capitalista, está claro, no es la revolución, no es el socialismo, pero prefigura un tipo de relación distinta y demuestra que también se puede producir y generar riqueza sin necesidad de que exista un patrón y un trabajador Y en la interna del Frente dependiente del Amplio patrón. hay visiones también un poco distintas en este tema. Hay posiciones críticas sobre cómo encolumnarse detrás de un proyecto como este. Esas tensiones, cómo están generando los espacios de convivencia política y la búsqueda de esa siempre bandera de unidad que el Frente Amplio ha exhibido. Te resumo las tensiones, Leonardo. En realidad tienen que ver, y me parece que está bueno hablarlo abiertamente porque es una discusión pública y es interesante que la dé la sociedad. Tienen que ver con, en primer lugar, si entendemos que el mismo instrumento tiene que financiar economía social y pequeñas y medianas empresas. Esto por esta discusión conceptual que estábamos dando y por algunas cuestiones operativas. La segunda diferencia tiene que ver con que el actual proyecto no establece un mínimo de utilidades del Banco República a ser destinadas a ese fondo. Sí establece un máximo, que es el 30% de las utilidades, que es lo mismo que se está haciendo hasta ahora. El decreto de 2011 establece lo mismo, un máximo de 30% de las utilidades, pero no establece un mínimo. Algunos entendemos, esto es parte de una discusión que obviamente puede ir modificando los puntos de vista, pero entendemos que si queremos institucionalizar un instrumento para que quede, para que persista, para que se consolide, está bueno dar un paso de aquel decreto que no establecía un mínimo y decir, establezcamos un mínimo. Además que recibe recursos de rentas generales o utilidades de las empresas públicas. Recibe utilidades del Banco República. ¿Solamente el Banco República? Solamente del Banco República. El financiamiento del FONDES es con utilidades del Banco República. ¿En este proyecto? En este proyecto también. Entonces, el objetivo de institucionalizar, para algunos, sería bueno también materializarlo en poner un mínimo, decir, bueno, siempre va a haber dinero en el fondo, siempre que haya utilidades del Banco República, que va a haber dinero en el fondo, va a haber más o menos según cuántas sean las utilidades y según cuánto disponga el Poder Ejecutivo, pero entre un piso y un techo, que el piso no sea cero, digamos. Ese es uno de los debates. Para después de la pausa, vamos a entrar en este último tramo. Hay una campaña electoral planteada a nivel nacional, especialmente en Montevideo. Tú eres legislador por Montevideo. 3 candidaturas por aquí, y la presencia fuerte del expresidente Mujica en la campaña. ¿Cómo vas viendo ese proyecto, este proceso y qué puede pasar? Es una incertidumbre que mucha gente tiene. Ya Bien. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el banco de datos de INPO está abierto a toda la población para consultar la normativa vigente y actualizada, incluidos los avisos del diario oficial de forma libre y gratuita. Creado por especialistas en Derecho, el banco de datos de INPO contiene más de un siglo de la legislación nacional, leyes, decretos y resoluciones, entre otras normas, incluyendo bases temáticas sobre la legislación vigente. Conoce más en inpo.com.uy/bases. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con el diputado socialista Gonzalo Sibila y te preguntaba antes de la pausa, o te dejaba plantear la inquietud. Estamos en campaña electoral. En mayo se resumen las voluntades populares para definir quiénes son los gobernantes en cada uno de los 19 departamentos. En Montevideo, 3 candidaturas de la izquierda, una intención de voto, según las encuestadoras, muy marcada, pero con una casi paridad o con una pequeña diferencia entre el ingeniero Daniel Martínez, del Partido Socialista, y Lucía Topolansky, senadora del MPP. También hay una candidata de otro sector político del Frente. Pero digamos que entre ellos dos se consagra de alguna manera la mayor cantidad de intención de votos. ¿Cómo va siendo esa campaña? ¿Y qué posibilidades reales hay de que estos debates, de que estas tensiones, de alguna manera, no terminen disociando más que acercando a quienes pugnan por una visión más o menos común? Bien, primero, Leonardo, hay 3 candidatos, como vos decías, 2 candidatas y un candidato. Reivindico también la candidatura de Virginia Cardoso, que si bien es una candidatura que aparece
muy rezagada en los estudios de opinión pública, es una candidatura que también suma al frente y que está expresada más por una compañera que es una gran militante y con una visión interesante sobre los temas de Montevideo. O sea que son 3 candidaturas. Dentro de 2 de esas candidaturas, como vos decías, está planteado que se va a dirimir quién va a ser el próximo intendente o la próxima intendenta de Montevideo. Nosotros estamos trabajando para que sea Daniel Martínez el próximo intendente de Montevideo, pero estamos trabajando fundamentalmente con Daniel para que el Frente gane en Montevideo y para que el Frente gane con luz en Montevideo. Yo creo que va a ser una de las mejores elecciones del Frente Amplio en Montevideo. Son candidaturas muy fuertes las que están planteadas, la de Daniel y la de Lucía, sin duda. Creo que ambos, y también Virginia, como te decía, tienen para aportarle a esta campaña y a la visión de la ciudad y del departamento elementos distintos pero complementarios, que hay un programa común, que eso es lo que caracteriza al Frente Amplio, y que no hay ninguna chance de división o de una confrontación mal procesada, porque la cosa se está manejando muy bien, los compañeros tienen muy buen relacionamiento personal, pero además estamos todos tirando para el mismo lado para fortalecer la propuesta del Frente. Hubo objeciones fue en el tono empleado, específicamente por la candidata Lucía Topolansky y también por el expresidente, en referencia a quienes compiten desde la oposición, Partido de la Concertación, con representantes blancos, colorados. Ha habido un tono de confrontación muy fuerte, incluso se ha llegado a un nivel a veces de exceso verbal en cuanto a la forma de calificar a los oponentes. ¿Cómo ves tú ese escenario? Bueno, ahí hay cuestiones de estilo y de estrategias de campaña también, ¿no? Yo creo que en todo caso es una discusión sobre cómo discutimos con la oposición, no sobre cómo discutimos entre nosotros, que eso era lo que estaba tratando de destacar, que hay un muy buen clima, un clima muy fraterno. Pero ha habido diferencias en cuanto al enfoque, ¿no? Porque yo escucho a Daniel Martínez decir que no comparte cierto estilo de calificativo frente a la oposición, que se deban debatir ideas y no... Los estilos de Daniel y de Lucía son diferentes. Yo creo que de cualquier manera las diferencias fundamentales que tienen que ver con la decisión que vamos a tener que tomar los ciudadanos en las urnas, pasan por otro lado, pasan por las características que le puede imprimir cada uno de estos compañeros a la gestión y al gobierno departamental de Montevideo. Yo creo, y no es obviamente en contra de ningún otro compañero, sino a favor de la candidatura que plantea el Partido Socialista, la lista 90 y sus aliados, que hay un montón de compañeros que están apoyando la candidatura de Daniel. Creo que Daniel le puede imprimir un dinamismo muy grande a la Intendencia, que puede llevar adelante transformaciones que la Intendencia necesita para relanzar el proyecto del Frente Amplio en Montevideo. Ha sido crítico también con algunas cosas del Frente Amplio. Como han sido críticos desde la oposición, hablan del corredor Garzón, un gasto muy grande, con resultados muy poco visibles o no esperables, que no mejoraron la calidad de vida de los vecinos de Montevideo. Y hay una proyección también de decir, bueno, ¿qué se hace a partir de ahora? Montevideo necesita una movilidad urbana diferente, necesita inversiones en otras cosas, necesita mejoramientos, por ejemplo, del tratamiento de aguas y de arroyos que circulan por la ciudad, más inversión en vivienda. ¿Cómo va por ahí? Porque ha habido críticas duras y algunas avaladas por resultados. Sí, a ver, la crítica, lo hablábamos en la entrevista anterior, me acuerdo. La crítica es un componente esencial de la identidad de izquierda. Si nosotros no somos críticos, no somos de izquierda. Y tenemos que ser críticos y autocríticos. Y sí, hay cosas para autocriticarse, hay cosas que se podrían haber hecho mejor, hay cosas que no se hicieron y que se podrían haber hecho. Hay muchos pendientes que tienen que ver con un proceso que resuelve algunas cuestiones en una etapa y otras cuestiones en otra. Hay demandas sociales que hay que atender. Ahora, todo esto en el marco de una valoración que también ha hecho Daniel y que hemos hecho todos, muy favorable, de 25 años de gobierno departamental de Montevideo, que tenemos que tener claro que ha transformado drásticamente esta ciudad, ¿no? Algunos nacimos cuando el Frente Amplio prácticamente ya gobernaba, bueno, o teníamos 5 años, 6 años, 4 años. Obviamente no te acordás cómo era ese Montevideo, pero los compañeros y nuestros viejos y todos los que nos cuentan lo que era Montevideo y las transformaciones que podemos ver objetivadas en números, en cifras, en datos, en fotos, en imágenes, dan cuenta de una transformación muy importante de la ciudad, que no se detuvo, que siguió adelante, que también siguió adelante en esta administración de la compañera Ana Olivera y que tiene que pegar un salto en calidad, porque es cierto que después de 25 años una fuerza política también de alguna manera se acostumbra a ese espacio. ¿Qué pasó al Partido Colorado después de 100 años de gobierno? Claramente. Entonces nosotros entendemos que hay que revolucionar la gestión y el gobierno de Montevideo
y creemos que Daniel es un muy buen compañero para conducir ese proceso. Si te traslado esta Con un equipo plural, frente amplista, ¿no? Él dijo que además no va a ir por reparto de cargos, y ha sido muy claro en eso. ¿Tú crees que para los blancos y colorados esta elección de mayo es también, de alguna manera, medir fuerzas con el gobierno? Ellos se lo han planteado en esos términos. Recuperar intendencias que han perdido frente a la izquierda, tener más intendencias de su partido bajo su égida o bajo su cosmovisión de país. ¿Crees que va por ahí? ¿Que hay una confrontación que va más allá? Yo creo que las elecciones departamentales y las elecciones nacionales tienen bastante poco que ver entre sí en cuanto a veces la lectura política que se hace desde órganos partidarios bueno, es mucho mayor. sí, la lectura política de los partidos muchas veces no coincide con la lectura política de la gente, ¿no? La lectura política de los partidos muchas veces es con cuántos lugares de poder me quedé. Exactamente. Digamos, y ese no es la evaluación que está haciendo la sociedad. La evaluación que hace la sociedad... O sea que los partidos siguen yendo algunos partidos siguen yendo por un derrotero, por un camino que no es el de escuchar y entender los problemas de la gente. Yo sé que muchas veces en el interior o en cualquier ciudad o departamento del país se vota por proximidad. Al candidato fulano de tal que conozco su familia, su vida, su trayectoria, tiene otro tipo de lectura. Tiene otro tipo de lectura y la gente, si bien los partidos políticos en el Uruguay son muy importantes, son muy fuertes además, y la gente tiene adhesiones bastante sostenidas a los partidos políticos, hay evaluaciones distintas en la sociedad y por algo son resultados tan diferentes muchas veces los de las elecciones departamentales y los de las elecciones nacionales. Y si no comprendemos eso, es muy difícil encarar una campaña con éxito, ¿no? Pero además, como te decía, la gente, de repente algunos partidos políticos cuentan la cantidad de cargos que tienen. Eso no es lo que le importa a la sociedad. A la sociedad no le importa si tenés 5, 10, 20 o 25 cargos, sino cuán efectivo sos en llevar adelante determinados objetivos que son importantes para la sociedad. En eso va. Muchos sectores políticos toman los cargos como una plataforma de acción y de desarrollo y de presentar una visión de país. ¿Crees tú que el Partido de la Concertación es una experiencia que ya en esta primera etapa ha demostrado que no cuaja en la visión que tienen, por ejemplo, los montevianos o la idea de proyectar un partido para marchar hacia un bipartidismo? ¿Esta experiencia no ha sido la más adecuada? Yo creo que si fuera por confluencia ideológica y por la forma en que está distribuido el poder social y el poder político en el Uruguay, la concertación tiene que cuajar. Tiene que cuajar, tiene que seguir adelante y va a ser la opción de derecha en este país frente a la opción de izquierda que constituye Aunque el hay posiciones muy críticas dentro de los partidos tradicionales sobre la concertación y su papel. Sí, pero son marginales, básicamente. Yo entiendo que son posiciones marginales. Tal vez la realidad demuestre otra cosa. Creo que si demuestra otra cosa va a tener más que ver con fracasos electorales que con lecturas políticas de fondo, porque hay una gran afinidad ideológica entre las dirigencias de los partidos Nacional y Colorado. Son partidos que han tenido un corrimiento hacia la derecha muy grandes, incluso sus expresiones más populares o han volcado o se han ido de esos partidos y han venido a engrosar las filas del Frente Amplio, y creo que es razonable que el esquema político del Uruguay camine hacia ahí. No es que nosotros lo deseemos, ni es que digamos que va a pasar. Yo digo que es razonable en función de las confluencias ideológicas y sociales que existen. Más allá de que esta primera experiencia no haya cuajado de la forma en la que se esperaba. Y tiene las características que siempre han tenido los debates, o que han tenido recurrentemente los debates en los partidos tradicionales sobre las candidaturas. No es nuevo que aparezcan tensiones como estas en los partidos históricos con el tema de las candidaturas, o que aparezca un empresario y diga yo me banco la campaña y quiero ser candidato y haya una discusión, porque bueno, esa es la realidad que tiene que ver con la contextura social y económica de esos partidos. Hacen política desde ahí también. Entonces, a mí no me extraña, no me parece nada descabellado ni ajeno a la historia de algunos sectores de esos partidos que cada vez dominan más dentro de esos partidos. Y creo que en definitiva la sociedad va a volver a elegir al Frente Amplio, que a la Concertación no le va a ir bien porque hizo algunas cosas mal también. Sobre todo el tema de las candidaturas. Sí, y eligió candidatos poco conocidos por la gente y tiene dificultades para plasmar una propuesta porque parece que no la tuvieran articulada. Uno no es quien para aconsejarle a otras fuerzas políticas lo que hacer, pero creo que un mínimo acuerdo programático, un mínimo acuerdo de ideas que esté sustentado, que esté elaborado conceptualmente es importante para presentarse a una elección, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso va a quedar también dentro de los aprendizajes. Gonzalo, muchas gracias por este segundo encuentro. Ahora sí, ya, desde este plano de legislador, joven legislador, un hombre con mucha pasión por lo que hace. Y bueno, ha sido un verdadero gusto haber compartido este tiempo contigo. El gusto es mío y espero que nos veamos pronto de nuevo, Leonardo. Amigos, hasta aquí este encuentro con Gonzalo Sibila, como siempre en otras miradas, en Miradas desde el Sur.